Bien. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la semana pasada, o esta semana más bien, y vamos a ver el tema de operaciones con vectores. Entonces, ya habíamos visto la definición tanto gráfica como algebraica de un vector, vimos las distintas notaciones, la manera de calcular su magnitud y su dirección. Vamos entonces ahora a ver las operaciones que se pueden realizar entre ellos, ¿sí? La primera de ellas es la operación más sencilla, que es la multiplicación por un escalar. Entonces, un escalar, muchachos, pues no es otra cosa más que una constante. Entonces, si yo tengo un vector cuyas componentes sean A1, A2, así hasta AN, y este vector yo lo quiero multiplicar por un escalar o por una constante k, pues lo único que va a suceder es que cada una de las componentes se va a multiplicar por la constante k, ¿sí? Entonces tendríamos K1 por K2, así hasta K a n. ¿Ok? Si nosotros multiplicamos, muchachos, un vector por una, bueno, vamos a verlo en el plano, que está un poco más fácil de representar, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí un vector v y yo lo multiplico por una constante k positiva, entonces lo que va a suceder es que este vector en la misma dirección original va a crecer k veces, ¿ok? Si yo este mismo vector lo multiplico por una constante negativa, entonces este vector va a cambiar su dirección. Y entonces tendríamos un vector en la dirección exactamente opuesta. Este sería menos KV, ¿sí? Y si lo que yo hago es multiplicar un vector por una constante que sea racional, entonces el vector lo que sucede pues es que se va a hacer más pequeño, ¿sí? Tendríamos aquí un vector más chico que fuera k por v cuando k es racional. ¿Okay? Entonces gráficamente pues eso es lo que va a suceder con los vectores al multiplicarse por una constante. Pero al final de cuentas, a mí lo que me interesa pues es precisamente la manera algebraica. Entonces, si yo tengo un vector W que sea menos 4i más j más 6k, y este vector W lo multiplicamos por una constante, digamos, menos 2, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar cada una de las componentes del vector por la constante dada. Entonces, esto sería 8i, este es un más, 8i menos 2j menos 12. ¿Ok? Entonces, ahí pues está muy sencillo, ¿no? Nada más multiplicar cada una de las componentes. Luego, la otra operación que se puede realizar es la suma entre vectores. Es decir, si nosotros tenemos dos vectores, un vector U que sea A1, A2, así hasta AN, y un vector V que lo llamaríamos B1, B2, así hasta Bn, un vector de dimensión n, entonces la suma de estos dos vectores pues se va a realizar componente a componente. Es decir, yo tendría A1 más B1, A2 más B2, y así con cada componente hasta AN más BN. ¿Okay? También podemos realizar, muchachos, lo que sería la resta, que la resta no es otra cosa que la suma cuando el segundo término está multiplicado por menos 1. Pero entonces se va a realizar de manera análoga.
Es decir, que si yo tengo estos dos vectores y los quiero restar, pues únicamente vamos a representar la resta de sus componentes. Entonces tendríamos A1 menos B1, A2 menos B2 y así sucesivamente. Hay que tener cuidado aquí, muchachos, la resta de vectores, así como con la resta de números, no es una operación conmutativa. Es decir, no va a ser lo mismo hacer U menos B que B menos U, ¿sí? El signo va a ser distinto. Entonces hay que tener ahí cuidado en qué es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí pues lo podemos ver con un ejemplo. Si tenemos nosotros los vectores U que fueran, no me acuerdo que había puesto aquí arriba. Bueno, tenemos los vectores U que fueran 1,0,2 y el vector V que fuera menos 3, menos 5, menos 4. Entonces, la suma de estos dos vectores, pues no sería más que sumar cada una de sus componentes. 1 más menos 3 es menos 2, 0 menos 5 es menos 5, y 2 menos 4 va a ser menos 2. ¿Sí? Este es el vector suma resultante. Y el vector resta, por ejemplo, en este caso, si yo hago V menos U, pues van a ser cada una de las componentes de V menos las componentes de U. Tendríamos menos 3 menos 1 menos 4, menos 5 menos 0 menos 5, y menos 4 menos 2 va a ser menos 6. ¿Ok? Entonces, la suma y la resta también son operaciones sencillas. Y son operaciones que podemos ver gráficamente pues se ven más claras en un plano. Y no sé si se acuerdan ustedes, así como que del bachi o algo así, que si tenían ustedes dos vectores, un vector U y un vector V, y los iban a sumar, entonces hacían el método del paralelogramo, que básicamente consistía en extender rectas paralelas a cada uno de los vectores hasta completar pues, precisamente un paralelogramo. Luego trazaban un vector que fuera del vértice de ambos vectores al vértice de las rectas paralelas trazadas. Y ese vector resultante era el vector suma. ¿Sí? Y el vector resta, muchachos, se hacía de forma similar, nada más que se hacía con un triángulo. Si ustedes tenían el vector U y tenían el vector V, entonces la resta de los vectores, si ustedes hacían U menos V, era de la punta de V hacia la punta de U. Y ese vector era el vector recta. Perdón, resta, lo siento. Entonces les digo, gráficamente, pues así es como se calculaba la suma y la resta de vectores en el plano. Sí, ya en el espacio pues se vuelve un poquito más complicado de dibujar, pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Sí? Y algebraicamente, pues la suma y la resta de vectores corresponde a la suma y la resta de cada una de las componentes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Luego entonces tenemos el producto punto o producto escalar. El producto punto de vectores, muchachos, se llama así porque su representación pues, es precisamente con un punto. ¿Sí? Y se llama producto escalar porque el resultado de esta operación no es un nuevo vector, sino que es precisamente un escalar o una constante. Quiere decir que nosotros al calcular el producto punto de dos vectores, pues lo que vamos a obtener como resultado es un número. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos vectores, voy a tomar la misma representación que teníamos ahorita. El producto punto, muchachos, de dos vectores se define como la suma del producto de sus componentes. Es decir, U por B, o U punto B más bien, va a ser la componente 1, A1 por B1, más A2 por B2,
más, así hasta ANBN. ¿Sí? Cada una de sus componentes se multiplica y luego estas se suman. Y ese es el resultado del producto punto. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Vamos a tener el vector U, que sería I menos 2J más 5K. Y el vector V, que sería menos I menos J más K. Entonces, el producto punto de estos dos vectores, pues va a ser 3 por menos 1 más menos 2 por menos 1 más 5 por 1. Esto va a ser entonces 4. ¿Okay? Y ese sería el producto punto de los dos vectores. Fíjense que va a ser un resultado numérico, no un resultado vectorial. ¿Okay? ¿Preguntas en el producto punto o en la suma o producto por escalar? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno. Ok. Bien. La siguiente operación, muchachos, es el ángulo entre vectores. Entonces, si yo tengo dos vectores, ya sea en el plano o en el espacio, pues yo quisiera poder calcular el ángulo que se genera entre ellos. Y aquí sería el ángulo más pequeño que se genere entre ellos. ¿Sí? Si ya son dos vectores que estén en el espacio, pues se pueden medir muchos ángulos entre cada uno de ellos, dependiendo de por dónde lo midas, ¿no? Pero a mí me interesa el ángulo más pequeño que se forme entre estos dos vectores. Y este ángulo se va a llamar phi. El ángulo phi se va a calcular mediante el coseno, es el producto punto entre la magnitud de cada vector. ¿Okay? Ahora, con esta definición de coseno de phi, pues nosotros podemos reescribir la definición de producto punto. Es decir, U punto B sería la magnitud de U por la magnitud de V por el coseno del ángulo entre ellos. Sucede aquí, muchachos, lo siguiente. El ángulo entre los vectores pues puede tomar cualquier valor entre 0 y 2pi, es decir, entre 0 y 360 grados. ¿Sí? ¿Cuándo sucede que el ángulo es 0 o 180 grados? ¿Sí? Entonces se dice que estos dos vectores van a ser paralelos. Paralelos. ¿Sí? Cuando el ángulo es pi o 180 grados, entonces los vectores van en direcciones distintas, ¿sí? Pero no se tocan, o sea, van así como que uno para acá y el otro para acá, ¿sí? Y cuando el ángulo es igual a 0, entonces los vectores tampoco se van a tocar, pero van en la misma dirección, ¿ok? Luego, los vectores van a ser ortogonales cuando sucede que phi sea igual a pi medios o 90 grados. También pueden ser 3 pi medios, que son 270 grados, pero pues igual es pi medios. Cuando los vectores son ortogonales, muchachos, entonces quiere decir que su ángulo es de pi medios. Pero fíjense entonces, tendríamos U por la magnitud de U por la magnitud de V por el coseno de pi medios. Pero el coseno de pi medios es 0. Entonces, esto haría que el producto punto sea igual a 0. Quiere decir que si yo calculo el producto punto de dos vectores y este producto me da igual a 0, los dos vectores son ortogonales. ¿Sí? Entonces, en ocasiones,
No es necesario calcular el ángulo entre dos vectores para verificar si estos son ortogonales o no. Basta con calcular el producto punto. Y si el producto punto de estos vectores es 0, quiere decir que estos vectores son ortogonales. O que el ángulo más pequeño entre ellos es de 90 grados. ¿Vale? Vamos a ver entonces, ¿qué vectores teníamos aquí? 3, menos 2, 5 y menos 1, menos 1, 1. Entonces, con los mismos vectores que teníamos anteriormente, que eran 3, menos 2, 5 y menos 1, 1, vamos a calcular el ángulo entre ellos dos. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es su producto punto, que ya lo habíamos calculado, habíamos dicho que era 4. ¿Sí? Entonces, un punto B va a ser 4. Luego tenemos que calcular la magnitud de cada uno de ellos. La magnitud de U va a ser 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y la raíz de todo esto. Y va a ser 9 más 4 más 5, la raíz de 38. ¿Sí? Y la magnitud de V, pues sería menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, que sería la raíz de 3. ¿Vale? Entonces tenemos la magnitud de cada uno de ellos. Luego entonces, para calcular el ángulo entre estos dos vectores, pues tenemos que plantear la función coseno. Coseno de phi va a ser el producto punto, que era 4, sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Esto nos va a dar entonces 4 entre raíz de 38 por raíz de 3 y el coseno inverso o el arcocoseno de esto. Entonces, phi van a ser 67.9 grados, o en radianes tendríamos 38 por 3. En radianes sería 1.18. ¿Ok? Entonces, ¿sí se entiende cómo calcular el ángulo entre dos vectores? Bueno. Sí, gracias. Bien. La siguiente operación, muchachos, es la proyección. En ocasiones queremos ver si tenemos dos vectores en el espacio. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos aquí un vector V y que tenemos acá un vector U. Si nosotros pudiéramos reflejar un vector sobre otro, quisiéramos ver cuál sería este nuevo vector. Evidentemente, muchachos, si yo reflejo a U sobre V, pues no va a ser el mismo vector U y tampoco va a ser el mismo vector V. O sea, sería un vector nuevo que saldría a partir de reflejar, U sobre V, ¿sí? De la misma forma, si yo reflejara a V sobre U, pues no sería ninguno de estos dos vectores. Tendría que ser un nuevo vector que era en la dirección de U, pero que fuera el reflejo de V. ¿Sí? A esto se le llama proyección. Entonces, la proyección de el vector U sobre el vector V va a ser el producto punto de ellos
entre la magnitud de b al cuadrado por v. Hay que tener aquí cuidado con esto. Si yo lo que estoy buscando es la proyección de v sobre u, entonces tendría el producto punto de ellos entre la magnitud, me indica cuál es el vector sobre el cual estoy proyectando, ¿sí? Entonces, si estoy proyectando sobre el vector u, pues tengo que seguir la dirección de u. Si estoy proyectando sobre el vector v, pues tengo que seguir la dirección de v, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado de cuál es el vector que vamos a proyectar sobre quién. Por ejemplo, aquí tenemos los vectores u que fueran menos 2i más j más k, y el vector v que fueran 4i más 3k, ¿sí? Y lo que quisiéramos calcular fuera la proyección del vector v sobre el vector u, pues tenemos que calcular el producto punto y tenemos que calcular la magnitud del vector u. ¿Sí? Esta parte de aquí es una constante, por eso esa constante se puede multiplicar por cada uno de esos vectores. Y a esta constante se le conoce como componente de la proyección. Esta constante lo que me indica es como la magnitud del nuevo vector que va en la dirección del vector sobre el cual estoy proyectando. Bien, entonces, dados estos dos vectores y dada la proyección que queremos calcular, pues lo primero que tenemos que hacer es el producto punto. Sería menos 2 por 4, menos 8, 1 por 0, dado que no tengo componente j, pues sería 0, y 1 por 3 es 3. Esto entonces va a ser menos 5. Luego, vamos a calcular la magnitud del vector u. En este caso sería menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Esto es 4 la raíz de 6. ¿Sí? Luego entonces, la proyección va a ser el producto punto entre la magnitud de u al cuadrado multiplicada por el vector u, que el vector u dijimos que era menos 2, 1,1. ¿Sí? Esto va a ser menos 5 sobre 6 por 2,1,1. Y esta es la multiplicación de un vector por un escalar, es decir, solamente cada una de las componentes del vector por la constante. Tendríamos entonces menos 5 sextos por menos 2, esto nos va a dar menos 5 tercios positivos. 1 por menos 5 sextos, menos 5 sextos, y 1 por menos 5. Entonces, este vector es un nuevo vector que tiene la misma dirección que u, pero es el reflejo del vector v. De hecho, si ustedes calcularan el producto punto entre el vector u y el vector resultante, debería de darles 0. O en otras palabras, su ángulo, el ángulo entre ellos, pues también va a ser 0, es decir, son vectores paralelos. Digo, no el producto punto, si calcularan el ángulo entre cada uno de estos vectores, debería de darles igual a 0. Esto quiere decir que son vectores paralelos y que tienen la misma dirección. ¿Ok? ¿Preguntas? Ninguna, maestra.